capítulo 15. Y en ese año hubo una hambruna pesada por toda la tierra de Canaán, y los habitantes de la tierra no pudieron quedarse por motivo de la hambruna, porque era muy grave. Esta es una de las 10 hambrunas que se habla en el judaísmo que habría en el mundo. Como ya he mencionado, los judíos hablan de 9 hambrunas que vemos en el antiguo pacto, y una hambruna que profetiza Amós para el fin de los tiempos, que es la del tercer sello de Apocalipsis. Pero en el nuevo pacto aparece una hambruna que había sido profetizada por un profeta. Recuerdan que su nombre se conectaba con plagas o con langostas, si no me equivoco. Y por ende esa vendría siendo una décima, y la que viene la undécima. Pero esa que se profetiza en el nuevo pacto, que sucedió ahí, es una representación de la que habrá en el fin de los tiempos, como ya lo he mencionado cuando hablamos de ese capítulo, cuando lo leímos. Entonces esta es la que se dio en el tiempo de Abraham. Y hay una lista, como les digo. Sabemos en sí, hubo una hambruna que estamos viendo aquí en el tiempo de Abraham, hubo una en el tiempo de Isaac, en la cual se dio un reflejo de lo que había sucedido con Abraham. Después se dio una en el tiempo de Jacob, que es la razón por la que fueron a Egipto. Después, cuando que Yosef queda de virrey, hay otra hambruna, la de las vacas flacas, y ya solo hay 4. Entonces después continúa la escritura y menciona unas cuantas más en el tiempo de Ruth, ¿verdad? Cuando en el libro tienen que irse Noemí, y ahí es donde se le muere el esposo a Ruth, y después llega y conoce a Boaz cuando vuelven a Israel en la cosecha, y hay otro montón de conexiones interesantes. Entonces hay otras hambrunas que se mencionan en la escritura. Como les decía, en el nuevo pacto se menciona una más. Entonces lo que dicen en el Talmud o en el judaísmo no es así como ellos dicen, de que solo habrían 10 y la décima sería la de Amós. Pero se entiende lo que quisieron dar a entender. Entonces, como decía, por eso mismo repito que en el nuevo pacto vemos esa hambruna que se dio, que curiosamente representa la que viene para este tiempo. Tristemente, ahora hablaba con mi hermano Abiezer y Harman de la situación con respecto a ahorita la que se está dando en el país, por los muchos venezolanos que están pasando por los diferentes países para tratar de llegar a Estados Unidos, y muchos se están quedando no sé qué palabra usar, pero estancados, como sea, aquí en Costa Rica, en el sentido de que algunos deciden no seguir por X razón, la que sea, y sí, otros quizás no pueden, los otros deciden. Y eso se está volviendo como que mucho, ¿verdad? Según he escuchado por ahí, gente que ha ido por varias partes del país y los ha visto siendo bastantes, y es una situación muy triste, por supuesto. Y mencionaba que, digamos, había varios lugares que solían dar de comer a los indigentes y a gente con pocos recursos, que ahora ya no dan abasto, y más bien han tenido que dejar porque tras de eso, la comida está más cara. Entonces me imagino también esa situación, aunque hay algunos de esos, como el que mencionaba, uno de los que mencionamos, que se sabe que hace sus cosillas raras y todo, pero por lo menos da a comer a los pobres o a los que necesitan. Entonces bendito Dios por esa parte. Pero sí, al parecer se está multiplicando tanto la gente en necesidad, que incluso esos lugares, me imagino, teniendo más dificultad para poder proveer lo mismo que hacían antes, ahora teniendo más gente se vuelve imposible. Entonces, tristemente, ¿verdad? Es algo que se está dando en el país, pero es algo que se está dando en el mundo entero de diferentes formas. Y como ya hemos hablado, ¿verdad? Hay gente desde esos líderes mundiales, que se han encargado de destruir sembradíos completos para buscar ocasionar la hambruna. Entre esos el Bill Gates, que ha comprado terrenos y ya ha estado involucrado en ese tipo de cosas, de tratar de hacer que falte la comida y él ser eventualmente el que la provee, ¿verdad? Y la de él, ¿verdad? Que me imagino con qué. Y Abraham y todo lo que le pertenecía se levantaron y bajaron a Misrayim por motivo de la hambruna. Y cuando ellos estaban
al arroyo de Mizrayim, ellos se quedaron ahí cierto tiempo para descansar la fatiga del camino. ¿Se acuerdan? He mencionado, bueno, aquí el arroyo de Mizrayim, ¿verdad? O el río de Mizrayim, en sí, el principal obviamente es el Nilo. Y es como lo que ellos ven, de hecho algunos lo adoraban como un Elohim. Y porque es el que le da agua a Egipto para que saliese toda la comida. Cuando, esto lo menciono por parte de lo que quizá vamos a ver en este capítulo y por otras cosas que veremos en otros capítulos futuros. Vemos en la escritura que cuando los justos, como en este caso Abraham, llegan a algún lugar, o lo vemos en la escritura al menos una conexión, no necesariamente quiere decir que es una ley, que con todo justo, ¿verdad? También hay que ver qué nivel de justicia, pero que cuando un justo llegaba a algún lugar, ese lugar llegaba más agua de lo normal. Entonces llegaba alguien había, ¿se acuerdan cómo hay muchas historias donde llegaba un justo a un pozo y ahí conoce a la esposa? En esos eventos normalmente llegaba y el agua subía más de lo que subía normalmente cuando la gente llegaba, o a veces había sequía y llegaba algún justo y de repente había agua. Normalmente también porque la escritura vemos que el agua o la lluvia está muy relacionada con la oración. Es como que Yahweh desde un principio quería que el hombre orara por el agua, ya que también es una conexión con Yahushua, el agua de vida, que es el intercesor y es el que nos da la revelación de los cielos, ¿verdad? Como el agua cayendo del cielo. También el primero y el último, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces hay una conexión en el hecho de que el justo esté conectado con el agua, que atraiga el agua, y muy seguro también el justo llega a un lugar donde hay sequía y pide: Padre, por favor, danos agua, y Yahweh le responde, ¿verdad? También son muchas de las razones por las que eso puede ser. Pero en Egipto tenían una costumbre, o se dice que y esto no lo he visto por todo lado, pero en algunas de las cosas que he leído, de cómo el calendario egipcio estaba conectado con la estrella de Sirio, que ellos la conectaban con Isis, porque lo veían como que cada vez que la estrella salía, era el tiempo cuando el río Nilo se llenaba. Menciono todo eso, repito, por algo que va a suceder más adelante con Yosef, pero también incluso por esto con Abraham, porque Abraham está llegando en un tiempo de hambruna a Egipto y se queda en el arroyo por un tiempo, como cuando se deja de ver esa estrella, que era, como repito, sucedía con el calendario, cuando se esconde por un tiempo, y una vez que sale o que aparece la estrella, era cuando iniciaban el año y el Nilo se llenaba. Entonces dice: y cuando ellos estaban al arroyo Mizrayim, ellos se quedaron ahí cierto tiempo para descansar la fatiga del camino. Y Abraham y Sarai estaban caminando al borde del arroyo de Mizrayim, y Abraham vio a su mujer Sarai, que ella era muy hermosa. Eso es interesante por varias razones. Una, puede mostrar lo apartado, por un lado, de Abraham, que obviamente amaba a Sarai, pero nunca había estado interesado o enfocado en su belleza física, sino en todo lo demás, en lo apartada que era, lo sabia que era. Pero en ese momento, cuando está en el arroyo, está viéndola reflejada en el agua y dice: oh, es que sí es bien bonita mi esposa, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a pensar: estoy llegando con una mujer súper hermosa a este lugar tan impío, y ya se empieza a preocupar, porque dice: híjole, que es lo que les hablaba de hecho en el estudio anterior, ¿recuerdan? Cuando le toca al hombre tener que defender a la mujer, ¿verdad? Y es como la mujer me va a defender. Entonces, como a veces pueden mujeres, por querer eso, poner al hombre en una situación que quizá no se pueda salir y puede ser muy peligroso. Entonces Abraham, pensando en eso, en lo que harían esos impíos al verla a ella, ¿verdad? Y decir: es muy hermosa. Bueno, y me estoy adelantando, puesto que ya esto lo hemos visto en Génesis, ¿verdad? Que es cuando llega con su esposa y le tiene que decir: diga que usted es mi hermana. Y Abraham y todo lo que le pertenecía se levantaron y bajaron a Mizrayim por motivo de la hambruna. Y cuando ellos estaban en el arroyo, eso ya lo había leído, y Abraham y Sarai estaban caminando al borde del arroyo de Mizrayim, y Abraham vio a su mujer Sarai, que ella era muy hermosa.
según los tiempos aquí, ella podría tener sus 64 años, según alguna interpretación. Entonces imagínense el estilo a los 64 años. Wow. Sí, en ese tiempo la vejez no era igual, claramente. Por un lado, ¿verdad? Obviamente por su justicia, pero también no era igual en general, por muchas razones. Una de esas, recuerden que Moshe empieza a los 80, que Yahushua y Caleb cuando llegan a los 120 dicen: me siento igual de fuerte que cuando fuimos a espiar la tierra, y fueron los que pelearon contra gigantes y los vencieron. Y obviamente Yahweh hizo la mayoría del trabajo, pero entonces era otra las edades. Y aquí estamos hablando de antes, mucho antes de Moshe, ¿verdad? Estamos hablando de Abraham. Y ahí en ese tiempo todavía estaba muy bien la genética del ser humano. Moshe llegó a los 120, que repito, es mucho después de Abraham y Sarai. Y a los 120 todavía tenía todos los dientes y incluso la misma fuerza y demás. Entonces, otra cosa, lo que uno hoy se imagina. Por ahí salió una noticia de un hombre que tenía 105, 100, o no sé, decíamos, yo creo que tal vez mucho más, 111 años, no me acuerdo. Más. Ok, decían que 120 algo. Y uno dice, ¿what? ¿Verdad? Difícil de creerlo, pero uno lo ve y dice, tristemente, pues algún familiar de él me está viendo, creo que hablan hindú o algo así. Pero parecía un cadáver, ver un cadáver en la cama, y uno dice, uy, qué duro estar todavía ahí, y me imagino él pensando lo mismo. ¿No te has olvidado? Porque ya con esa edad y no poder hacer nada, vieras qué triste, y era completamente todo. Entonces no me imagino lo duro que puede ser para los familiares y para él, por más que siga así. Es que tienen que verlo, tal vez es que no me crean, pero es que tienen que verlo. Entonces en ese tiempo, a los 120, imagínense Moshe igual a los 30, por decirles algo. Y Abraham vio a Sarai, su mujer, que ella era muy hermosa. Y Abraham dijo a su mujer Sarai: ya que Yahweh te ha creado a ti con una apariencia tan hermosa, yo tengo miedo de los Mizrayim, ¿verdad? Los egipcios, por si ellos me matarían y te quiten, ¿verdad? O me maten para tenerte, porque el temor de Yahweh no existe en estos lugares. Entonces recuerden lo que dice la escritura, lo que dijo Yahushua de ser manso como la paloma. Él no dijo, ok, aquí tengo que armarme para ver, porque si alguien está de la calle tocar, yo los mato a todos, ¿verdad? No dice eso, sino que él dice, no, hay que ser inteligente, es un ejército, ¿verdad? Yo que me voy a poner en esas, hay que ver cómo hacemos. Entonces empieza a idear algo, porque él entiende, vamos a ir a un pueblo que no cree en Yahweh y hace lo que les da la gana, y otro montón de detalles ahí que dicen, no, pueden hacer, y el rey, como es también, ¿verdad? Algo que cuesta entenderse hoy en día, los reyes lo que decían se hacía y punto. Entonces él dice, voy a entrar y aquí hay un rey que no conozco, impío, y puede simplemente tomarla. Ahora, también para ir de una vez viendo el aspecto espiritual, recuerden que esto representa cuando Yahweh vendría al mundo. Por eso es que lo hizo Abraham y después lo hizo Yitzhak, casi que de la manera idéntica. Lo vemos en Génesis, es casi que idéntico, como el último y el primero, por lo que Yitzhak representa el que fue sacrificado, el que se entregó, y después Yahweh lo detuvo, pero Yahweh entregaría a su propio hijo, Yahushua el Cordero. Después Jacob entra con toda su familia a Egipto, después de que se había perdido Yosef, que es ahí donde lo ve como rey, ¿verdad? Ese día. Entonces Jacob entra con toda su familia. Más adelante Yahweh con Moshe redime a toda la familia con la que Jacob entró, ya multiplicada por un montón. Entonces vemos varios ahí reflejos que representan, ¿verdad?, la venida primero y último, y es como Yahweh diciendo que viene a la tierra por su congregación, que es la esposa, pero si lo reconocen como tal, lo matan, porque Satanás quiere a la congregación para él. Entonces él tiene que venir como el hermano. ¿Sí me explico? Entonces primero viene con la congregación y se hace el hermano de la congregación, y aún así lo matan, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, como hizo en su primer venida, pero es lo que está aquí representado, y por eso Abraham lo está diciendo.
obviamente no necesariamente que Abraham supiese, esto representa que el Mesías, ¿verdad? Simplemente él lo está viviendo y Yahweh está haciendo que suceda también para que quede escrito una historia que refleje lo que Yahushua haría y lo que Yahweh pensaría al venir a la tierra. Dice, seguramente entonces tú harás esto, di que tú eres mi hermana a todos los que te pregunten, para que esté bien conmigo y que nosotros vivamos y que no nos maten. Aquí un montón de gente dice, este mentiroso, ¿verdad? Pero no era mentira. No era mentira. No me lo creo, ¿verdad? No era mentira. Se veía como medio hermano, pero ni siquiera era medio hermano, ya repito, era sobrina. Tenía 64 años por si algo. Y era apartada y otro montón de razones por las que, sí, esa relación. Yo entiendo también, ¿verdad? Obviamente, esta es mi sobrina y mi esposa. Claramente hoy en día eso sería, pero es porque, por un lado, repito, eso eran, como con esto no estoy excusando esa cuestión, sino que eran otros tiempos y por ende el matrimonio se veía de otra manera como se ve hoy, era para procrear hijos y era muy importante el que los hijos tuvieran la misma creencia, la misma fe, que no fueran de los que adoraban ídolos y sacrificaban hijos y cosas así. Entonces de ahí que Abraham dice, voy a tomar de lo más cercano de los que siguen a Yahweh, además de que eran, se volvieron huérfanos en el sentido de que su hermano había muerto, recuerdan, cuando lo metieron en el horno. Entonces había una relación ahí familiar que, repito, representa también el hecho de que Yahushua viene y se hace hermano de la congregación a través de su muerte por la congregación, nos hace hermanos, pero después viene como padre, puesto que al predicar la doctrina del primero o el testimonio de Mashiach se vuelve el padre espiritual de los 144,000 y al morir y resucitar se vuelve esposo. ¿Sí me explico? Lo cual también está conectado con Lot, que era el papá que Yahweh llega a recoger para llevárselo con los dos ángeles, como los dos testigos llevándose a los 144,000, y después ese hombre, por error claramente, se acuesta con sus dos hijas, porque sus dos hijas pensaban que eran las únicas personas en todo el mundo, pensaban que lo de Sodoma y Gomorra había sido como lo de Noé. Entonces dijeron, hay que volver a poblar la tierra. ¿Cómo vamos a hacer? Solo el papá estaba vivo porque la esposa, que de ellas decían, la mamá nuestra volvió a ver para atrás. Cuando volvió a ver para atrás se volvió sal, entonces solo quedó Lot y sus dos hijas. Entonces las dos hijas dijeron entre ellas, creo que vamos a tener que emborracharlo y acostarnos con él. Y tomaron esa decisión y de ahí vino Moab y Amón. Él no sabía lo que hacía, según la escritura, no es que lo esté justificando en lo absoluto, pero obviamente eso no está bien, y está escrito y ya la Torah estaba, entonces no había excusa para Lot si es que estaba consciente, pero la escritura dice, estaba tan ebrio que ni cuenta se dio. Y eso es similar, y eso es similar también a cómo Noah, después del diluvio, se embriaga y ahí, por decirlo así, pierde la oportunidad de poder multiplicarse todavía más. Y eso está conectado con el hecho de que el último es el que va a pisar el lagar de la ira, y otras cosas que menciona la escritura de ese momento. Entonces, y Abraham dice, mandó lo mismo a todos aquellos que venían con él a Mizraim por motivo de la hambruna, también a su sobrino Lot. Él mandó diciendo, si los Mizraim les preguntan acerca de Sarai, digan que ella es la hermana de Abraham. Pero aún con todas estas órdenes, Abraham no puso confianza en ellas, sino que él tomó a Sarai y la puso dentro de una caja. Vamos a esconderla por aquí. Y es que, ¿verdad? Voy repito, como dice la escritura acá, Abraham tiene la idea por astucia, dice, vamos a tener que decir otra cosa porque si no me matan, pero de todas maneras quiero esconderla porque no quiero ni que la vean, porque el que la vean puede hacer que la tomen por más que sea mi hermana. Van a decir, ahora usted es cuñado del rey, ¿verdad? Y eso no era lo que él quería tampoco. Entonces él dice, vamos a esconderla en una cajita,
que también es como el arca del pacto, la Ruach HaKodesh, la presencia, lo que en el judaísmo llaman Shekinah, que es la presencia como manifiesta, la Ruach en el arca del pacto, escondida en una caja, esa que se va a revelar después como la esposa de Mashiach en los 144,000. También recuerden que Sarai significa princesa, y después viene a convertirse en Sará, que se ve como nobleza en general, ¿verdad? Como la congregación que era una princesa y se vuelve la verdadera reina de los cielos. Y con eso digo, ¿verdad?, para reemplazar a la sabiduría diabólica o la sabiduría terrenal que llaman la reina de los cielos, que se ve en Jeremías y que Yahweh está en contra, por supuesto. Y como cuando llega la mitad de los últimos 7 años, cuando vienen las plagas postreras, Yahweh agarra a la esposa de Mashiach, a la congregación escogida, y la esconde en el lugar preparado para que sea sustentada ahí por 1260 días mientras sucede lo peor acá. Y qué curioso también pensarlo en el sentido más físico de cómo Yirmiyahu ocultó el arca para que no se la llevaran los babilonios, y permaneció oculta hasta el momento, y algunos piensan que ya está en las manos de los judíos, otros que es la que tienen los etíopes y demás teorías, pero en sí Jeremías la escondió por una razón similar, ¿verdad?, en el sentido de lo que representa, claro está. Dice entonces: pero aún con todas estas órdenes, Abraham no puso confianza en ella, sino que él tomó a Sarai y la puso dentro de una caja y la escondió entre el equipo de ellos, porque Abraham estaba muy preocupado acerca de Sarai por motivo de la maldad de los mismos. Aquí dice equipo, ¿verdad?, pero en otra dice vasijas, que es lo más posible. En sí, bueno, lo del arcón, ¿verdad?, como el arca, entonces confirma lo que hablábamos de la caja, como sale acá. Y normalmente la palabra para una herramienta o para una vasija, para un utensilio, es la misma en hebreo, y muy posiblemente por eso para ese equipo hay vasijas. Entonces, como confirmando, ¿verdad?, cada uno de los que son escogidos por el Padre, que son vasijas en las cuales está la Ruach HaKodesh, que es donde está escondida ahí esa caja. También se puede ver como la caja, los 144,000, y las vasijas, los muchos, que es lo que también he dicho con respecto a Apocalipsis 7, que los pocos son el templo, el cuerpo, los muchos son los utensilios, las vasijas, la sangre. Entonces, dice: y Abraham y todos los que le pertenecían se levantaron del arroyo de Mizraim y vinieron a Mizraim, y ellos habían apenas entrado a los portones de la ciudad, cuando los guardianes les pararon a ellos diciendo: den diezmo al rey de lo que tienen, y entonces pueden entrar al pueblo. Y Abraham y aquellos que estaban con él hicieron así. Entonces vean, ¿verdad?, es como llegar ahí. ¿Y la visa? Bueno, pues eche. Saque cita después de 3 años. Todo eso, ¿verdad? Ahí era: deme el 10% de lo que trae y puede entrar. Sí, exacto. Entonces dice: y Abraham con la gente que estaba con él vinieron a Mizraim, y cuando ellos vinieron, ellos trajeron la caja en la cual Sarai estaba escondida, y los Mizraim vieron la caja. Pero imagínense, en un lugar donde dicen eso, dame el 10%, ellos van a decir: de ahí, pero ¿y esto qué? ¿No lo va a reportar? Tengo que revisarlo, y si me trae alguna, esas son las habladas para ver qué sacan, ¿verdad? Tengo que revisar, disculpe. Qué bonito está esto. Entonces, al ver una caja dicen: quizás este hombre me está dando el diezmo del grano, pero aquí está lleno de perlas y no me está dando nada de las perlas. Entonces va a tener que abrir la cajita. Y los sirvientes del rey se acercaron a Abraham diciendo: ¿qué tienes tú aquí en esta caja que nosotros no hemos revisado? Ahora tú abre la caja y da diezmo del rey de todo lo que contiene. Y Abraham dijo: esta caja yo no la abriré, pero todo lo que pidan sobre ella yo daré. Y los oficiales, que eran los de Ricayón, ¿verdad?, el faraón, y los oficiales del faraón contestaron a Abraham diciendo: es una caja de piedras preciosas, danos el diezmo por él. Y Abraham dijo: todo lo que tú desees yo daré, pero ustedes no deben abrir la caja. Y Abraham: sí, ya tranquilo, denme unas perlas. Pero los oficiales del rey presionaron a Abraham, y ellos alcanzaron a la caja y la abrieron a la fuerza, y ellos vieron, y he aquí una mujer hermosa estaba dentro de la caja.
repito, la Ruach, la congregación. Luego miró a Sarai y ella le agradó a él excesivamente, y él fue azotado con su belleza, y el rey se regocijó mucho por motivo de ella, e hizo regalos a aquellos que le trajeron a él las noticias. Y la mujer fue entonces traída a la casa de Faraón, y Abraham se afligió por motivo de su mujer. Vean, y él oró a Yahweh que le liberase a ella de las manos de Faraón. Vean esto, qué importante, porque ¿verdad? Mucha gente diría, haga algo, hazme un despelote. Eso no saca nada, lo matan y siguen llevándosela. Por otro lado, ¿verdad? Mucha gente diría, ¿qué va a orar? ¿Está loco? Haga algo, ¿verdad? Como si orar no fuese nada, porque la gente en realidad no tiene fe. Abraham dice, no, yo sé que yo aquí no puedo hacer nada en este asunto, es el rey de toda una nación, la más importante en ese momento, al menos por el hecho de que tenía comida. Entonces, él dice, solo Yahweh, que es todopoderoso, que tiene control de los reyes, de todo lo que sucede, va a poder hacer algo. Entonces imagínense la fe. Y a pesar de eso también, por más fe, ya que es el padre de la fe Abraham, por más fe se afligió, ¿verdad? Porque a veces también uno tal vez se aflige por algo y el enemigo viene y dice, no tienes fe, no vales nada. Y es normal y Yahweh entiende. Entonces la aflicción también purifica, rectifica y demás. Entonces hay que verle el lado positivo. Pero aún así, orarle a Yahweh para que a uno le saque de la aflicción y uno pueda llegar a entender el por qué está pasando, porque es la mejor forma de salir de y no volver a caer en. Entonces, y la mujer fue entonces traída a la casa de Faraón, y Abraham se afligió por motivo de su mujer, y él oró a Yahweh que le liberase a ella de las manos de Faraón. Y Sarai también oró en ese momento y dijo, oh Yahweh el poderoso, tú le dijiste a mi soberano Abraham, ven cómo le sigue diciendo soberano, pero era con otro tono, soberano. Dice, tú le dijiste a mi soberano Abraham que vaya de su tierra y de la casa de su padre, la tierra de Canaán, y tú prometiste hacer bien con él si él cumpliese tus mandamientos. Ahora mira, hemos hecho lo que tú nos mandaste y hemos dejado nuestra tierra y nuestras familias y nos fuimos a una tierra extraña y una gente a quien nosotros no hemos conocido anteriormente. Vean eso, qué interesante, ¿verdad? Y bendito Yahweh por los que han hecho eso, a hermano Carles y bueno, y a Jesquel, que desearía estar acá, ¿verdad? Pero bueno, y los que están dispuestos a dejarlo todo por, incluso, ¿verdad? Estando aquí, bendito Yahweh, obviamente. Pero vean qué particular, porque mucha gente ha pasado por algo similar, algunos lo están pasando, que dice, Yahweh, pero tú nos dijiste que hiciéramos esto y esto, dejáramos esto y esto, ahora la familia no nos quiere, ahora nos ven diferente o lo que sea, me tratan raro, me ven feo, me ofenden, o en este caso nos hace falta comida. O sea, Abraham hizo todo lo que Yahweh le había dicho, deje a su familia y váyase. O sea, su familia no la inmediata, ¿verdad? Sino deje a su papá y siga su camino. Recuerden que el papá era idólatra también, ya más o menos lo había dejado, bendito Yahweh. Pero por muchas razones Yahweh le dice a Abraham, váyase solo. Entonces, toma esa decisión Sarai, dice, pero padre, hicimos todo, hemos estado aquí, ahora tenemos hambre, venimos a este lugar por comida y vea lo que pasa, ahora me agarran a mí para llevarme ante el rey. Entonces, imagínense la desesperación, porque mucha gente piensa, y eso es lo que el enemigo va a traer al pensamiento cuando pasa alguna aflicción, el por qué estoy pasando por esto si todo debería ser perfecto, por qué está pasando esto si yo estoy con el Todopoderoso, no debería pasar por esto. Pero más bien es a través de tener al Todopoderoso que uno puede pasar por eso. Si no, en una de esas ahí quedó, en el sentido no solo de morir, sino de no poder, por las decisiones que tome, por lo que sea, no poder afrontar lo que le está sucediendo y quedarse ahí atascado toda la vida con un trauma y todo siempre, es que por eso, es que aquello, ¿verdad? Y siempre como no poder disfrutar la vida después de ese X evento, y quizá culpar al padre y terminar más bien alejándose más y ni siquiera poder conseguir la otra vida. Entonces, muy importante tener claro este tipo de eventos. Son los patriarcas, y no solo, ahí estaban pasando hambre en el sentido de que tuvieron que viajar por la comida. No estoy diciendo que quizás andaban, pero padre sabrá.
había hambre en el mundo, tienen que moverse, y al moverse pasan por esta situación, ¿verdad? Y también diciendo, y bueno, y hasta más bien puede ser, o sea, decirlo en este momento, vean cómo la belleza, que como he dicho, la belleza física es una representación de la belleza espiritual eterna. La belleza física es una bendición, claro, claramente, pero también puede ser una maldición. Entonces vean ella como por ser tan hermosa estuvo en esta situación, y si no tuviera Yahweh, ahí se hubiera quedado ya la esposa del rey. Y tal vez toda feliz por la corona, quién sabe el tipo de mujer que fuera, pero la esposa de quién sabe el faraón. El padre en ningún momento él toma las decisiones que considera que tiene que tomar, es de vamos, y no, obviamente sí considero que él le preguntó al padre y todo lo demás, pero no vemos en la escritura que diga que voy a Misraim. No, hay ocasiones donde hay que tomar acción, como cuando Moshe estaba orando y Yahweh le dijo, ya termine de orar y vaya, haga lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Porque la gente tiene la idea de que entre más oración, más cumplimiento, pero no necesariamente. Depende de calidad de oración, y también si uno está pidiendo lo mismo todo el tiempo por falta de fe, eso ya también es otra cosa. Y digo por falta de fe porque también se puede pedir lo mismo por otro. Y nosotros vinimos a esta tierra para evitar la hambruna, y este accidente malo me ha sucedido. Ahora por eso, oh Yahweh poderoso, libéranos y sálvanos de la mano del opresor, y haz bien conmigo por motivo de tu misericordia. También, ¿verdad? Eso muestra a la mujer que era, porque sea como sea, aunque sea el tiempo pasado, vean que no está diciendo, padre, este Abraham me dejó aquí, y ayúdame, pero a él que le vaya como un cuadrado. No, ¿verdad? Sino sálvanos, porque ella sabe que también Abraham está preocupado, ella sabe cuánto le ama, no lo está cuestionando eso, ella es sabia. Y Yahweh hizo caso a la voz de Sarai, y Yahweh mandó un malaj a librarla a Sarai de la mano de Faraón. Vean cómo dice, Yahweh hizo caso a la voz de Sarai, ¿verdad? Como la voz de la congregación, que ve que se la está llevando el enemigo, se la está llevando el enemigo. Recuerden cómo el enemigo prepara al falso Mesías, y es el falso Mesías del que se predica la falsa doctrina, y han habido 2000 años de apostasía. Entonces la congregación estaba siendo llevada por el enemigo hacia la falsedad. Entonces oran como diciendo, Padre, libéranos porque esto no me parece correcto. Y es ahí donde Yahweh empieza a sacar a los escogidos de entre los muchos, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos los elegidos, que vienen a ser los que va a guardar en el lugar preparado en Apocalipsis 12. Y es cuando Yahweh manda el malaj, ¿verdad? Que todo indicaría sería Micael, muy seguro, o Gabriel, que normalmente representan a los dos testigos, ¿verdad? Micael como el último, viniendo a liberar a la congregación. Entonces dice, Yahweh hizo caso a la voz de Sarai, y Yahweh mandó un enviado, un malaj, a librarla a Sarai de la mano de Faraón. Sí, por un lado el hecho de ser humano, ¿verdad? Que a pesar de que lo había salvado del fuego, aquí está diciendo, uy, me va a matar esta gente, ¿verdad? Que sigue en la carne. Y por ejemplo, la vez pasada él cayó ante la naturaleza, el fuego. Esta vez él decía, estos antihumanos que no respetan a Yahweh, tienen libre albedrío, y no sé si Yahweh, porque también esas son cosas que vienen a la mente, no sé si Yahweh me vaya a guardar esta vez, ya me salvó una, me salvó dos, y esta, porfa, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Y otra cosa que iba a mencionar, de que también por el hecho de que lo había salvado del fuego, también está esa fe de, Padre, lo salvaste del fuego, nos puedes salvar de esto, yo sé que eres capaz. Entonces mandó al malaj a liberar a Sarai de la mano de Faraón. Y el rey vino y se sentó ante Sarai, y he aquí un malaj de Yahweh estaba parado sobre ellos, y él apareció a Sarai y le dijo a ella. Entonces ahí estaba el malaj, estaba el rey, ¿verdad? Ya alistándose, Sarai, y entre ellos estaba un malaj. De repente él se hizo visible, pero solo para ella. Y eso para que se entienda cómo muchas veces hay malajim, simplemente no se pueden ver. En otros casos hay demonios y no se pueden ver, ¿verdad? A veces en los ojos de las personas o en algo así, pero también es a través de la Ruach HaKodesh que hace discernimiento a algunos. Y hay gente que lo siente, pero no tener el discernimiento o no entender los términos, dicen, oh, qué raro está vibra. Ahí está el bicho. Entonces dice, mandó un enviado, ya lo dije, y el rey vino y se sentó ante Sarai, y mira, un malaj de Yahweh estaba parado sobre ellos, y él apareció a Sarai y le dijo a ella, no temas porque Yahweh ha oído tu oración.
¡Wiu! Y el rey se acercó a Sarai y le dijo a ella: ¿qué es ese hombre para ti que te trajo a ti aquí? Y ella dijo: él es mi hermano. Vean, él es mi hermano, exacto. Se sujetó. Y el rey dijo: es obligatorio para nosotros hacerle a él grande y elevarle y hacerle a él todo el bien que tú nos mandes. El rey envió a Abraham plata y oro y piedras preciosas en abundancia, junto con ganado, sirvientes y sirvientas. Y el rey ordenó que se trajese a Abraham. Y él se sentó en la corte de la casa del rey, y el rey le exaltó mucho a Abraham en esa noche. Entonces imagina el sentimiento de Abraham, como: híjole, me están dando todo esto. Y yo: no, rey, si quiere me vuelvo nada más a danzar, ya con eso. No sabemos un montón de detallitos, ¿verdad?, que pudieron haber pasado ahí en lo privado, pero lo que está escrito por algo está escrito, es lo que nos agarramos. Entonces vean cómo oró Abraham, oró Sarai, se le aparece el malaj a Sarai. Abraham lo exaltan todo, no sabe, al menos hasta el momento, de ese malaj. Entonces también imagínense la prueba por la que Abraham está pasando, ¿verdad? Por más que esto es parte de la exaltación que Yahweh le quería dar, difícil de alegrarse en esa exaltación, a menos de entender, esto es del Padre, porque estar pensando todavía en la mujer, y sí, Padre, las perlas, pero la mujer. Y el rey se acercó a hablarle a Sarai, y él extendió su mano para tocarla, cuando el enviado le pegó a él pesadamente, y él se aterrorizó y se abstuvo de acercar la mano a ella. Entonces imagínense, el ángel, el hombre iba a tocar y ya. Y Sarai tranquilito. Según algunos escritos, bueno, aquí de hecho tal vez lo vaya a mencionar, entonces voy a ver. Dice: cuando el rey se acercó a Sarai, el enviado le azotó al piso y actuó así con él la noche entera, y el rey estaba aterrorizado. Entonces imagínense, él no veía el malaj ahí, pero cada vez que se le acercaba a Sarai para tratar de hacerle algo, el malaj lo golpeaba. Y el enviado en esa noche pegó pesadamente a todos los siervos del rey, eso es lo que decía, ¿verdad? Todos los siervos salieron ahí rascando. Y su casa entera por motivo de Sarai, y hubo una gran lamentación esa noche entre la gente de la casa de Faró. Hay quienes dicen que a todos les dio con una plaga que hacía que no pudieran ir a los escritos. Habría sido una plaga general la que le dio a la familia también, y así al pueblo de Egipto. Y el enviado esa noche pegó pesadamente a todos los siervos del rey y su casa entera por motivo de Sarai, y hubo gran lamentación esa noche entre la gente de la casa de Faró. Y Faró, viendo la maldad que le cayó a él, dijo: seguramente por motivo de esta mujer me ha sucedido esto a mí. También vean cómo en ese tiempo hacían las conexiones, ¿verdad? Hoy en día la gente, qué raro, ¿verdad? Algún virus o algo. Y Faró, viendo la maldad que le cayó a él, dijo: seguramente por motivo de esta mujer me ha sucedido esto a mí. Y él se quitó a sí mismo a cierta distancia de ella, y habló palabras agradables a ella. Entonces también vean que no era tonto, era ricayón. Entonces él dice: si me está pasando por ella, puede que yo le hablo feo y me da peor, entonces voy a hablarle tranquilito, voy a tratarla bien. Y el rey dijo a Sarai: cuéntame, yo te ruego, acerca del hombre con el cual tú viniste aquí. Vean cómo ya empieza a atar cabos. No, yo creo que esta gente yo no tenía que meterme con ellos. Y Sarai dijo: ese hombre es mi esposo, y yo te dije a ti que él era mi hermano. Y yo te dije a ti que él era mi hermano, porque yo tenía miedo, por si tú lo matarías a él por maldad. Y el rey se mantuvo lejos de Sarai, y los golpes del enviado de Yahweh cesaron de él y de su casa, y Faró supo que él estaba siendo azotado por motivo de Sarai, y el rey estaba muy asombrado de esto. Y en la mañana el rey llamó por Abraham y le dijo a él: ¿qué es esto que tú me has hecho a mí? Porque tú dijiste: ella es mi hermana. ¿Por qué dijiste tú: ella es mi hermana? Debido a lo cual yo podría haberla tomado para mí como una esposa, y esta plaga pesada ha venido por eso sobre mí y sobre mi casa. Ahora por eso, aquí está tu mujer, tómala y váyanse de nuestra tierra, por si nosotros todos morimos por motivo de ella. Y Faró tomó más ganado, sirvientes y siervos, y plata y oro para dar a Abraham, y él regresó a él Sarai su mujer. Entonces vean cómo las pruebas son para terminar de bendecir. Es una prueba para ver si de verdad tienen fe, cómo van a comportarse, etcétera, y al final bendecir. Vean cómo no solo dice, tomó más ganado, ¿verdad? En vez de quitarle lo que le había dado antes, como dice: yo se lo di porque usted era hermano, devuélvame todo. Sino que ya le dejó lo que le había dado y le dice: no, tome más.
para tratar de apaciguar al Todopoderoso. Por eso estaba haciendo la preparación, no solo para decirnos cómo empezaron los faraones en Egipto, sino también para mostrarnos que era un hombre sabio, astuto, y ahí entendió por qué estaba pasando todo. Cuando vio los eventos dijo, no, yo creo que es por esta mujer, y dice, y tal vez es que no podía yo tomarla. ¿Quién es ese hombre? Dígame de nuevo. Esposo. Dice, ahora por eso aquí está tu mujer, tómala y váyanse de nuestra tierra, por si nosotros todos muramos por motivo de ella. Y Faraón tomó más ganado y sirvientas, plata y oro para dar a Abraham, y él regresó a Sarai su mujer. Y el rey tomó una virgen que él había procreado por sus concubinas, y él la dio a ella, a Sarai, por una doncella. ¿Verdad? Este es Hagar. Aquí aparece Hayar, no sé por qué, habrá que ver después. Sería Hagar, la esclava de ellos. Vean cómo era hija del faraón con una concubina. Entonces, el nivel en el que estaban las hijas de las concubinas era un poco menor a las hijas de las esposas, pero estaba por encima de las esclavas. Entonces, mi punto es que Hagar era una mujer importante en lo que respecta a ese mundo, pero llegó a ser la esclava de Abraham. Entonces vean, eso muestra también las profecías de Isaías de cómo muchos príncipes van a ser los que van a ser siervos en la vida eterna. Muchos que hoy en día gobiernan van a ser los siervos de a los que oprimen en este tiempo, puesto que aquí vemos a una princesa siendo ahora la sierva de Abraham por él mantenerse fiel, pero sigue siendo egipcia, ¿verdad? Y ahí está el problema después para cuando viene Ismael, que es a través de ella. Sí, buen punto. Ahora, por un lado la concubina puede ser que sí, ¿verdad? Pero Ricayón sí venía de otro lado. Si era de Sonar, recuerdan, Sinar, sí, no me sonar, pero, sería el lugar donde se había construido Babilonia. Entonces sería como que Ricayón era de Babel, oficialmente, y ella sería hija de Babel. Entonces eso también es interesante, ¿verdad? Por lo que representa Babel como esa doctrina falsa. Y continúo. Y el rey dijo a su hija, es mejor para ti, mi hija, ser una doncella en la casa de este hombre que ser soberana en mi casa, después de nosotros haber visto la maldad que nos cayó por motivo de esta mujer. Entonces vean cómo reconocían que cuando la mano del Todopoderoso estaba con una persona, esa persona merecía respeto. Hoy en día es todo lo contrario, ¿verdad? Porque piensan que la mano del poderoso que ellos adoran está sobre una persona si esa persona tiene plata. Ahora Abraham tiene plata, pero por razones justas, ¿verdad? Y no era eso lo que le importaba. Así como Ricayón era de otro lado y se metió en Egipto y terminó ocupando un lugar altísimo a través de usar la astucia, ahora él, usando la astucia, dice, voy a meter a mi familia en la casa de este hombre tan importante. Y es como Satanás metiendo la cizaña en medio del trigo, y por eso salió Ismael y después Yitzhak, Ismael como la cizaña. Vean qué particular, porque en lo que respecta a primos, eso era lo que no hay, como sería hermano. Ellos eran primos en el sentido, bueno, en un sentido como un poco más lejano. Entonces en ese sentido es que estoy diciendo lo de que la palabra hermano cabía, porque ellos o sea, tenían una relación similar, simplemente era el hijo del hermano. Entonces lo ven similar, pero hay una palabra para tío, ¿verdad? Que es Dod, y es la misma palabra que se pronuncia David, ¿verdad? O David, el rey David. Entonces qué curioso que al ella ser la sobrina, decir que eres mi hermano, es como si estuviese revelando que Abraham representa a David viniendo por la congregación, como hermano espiritual, como el tío por nombre, y como el padre por ser el que da la doctrina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Abraham significa el padre exaltado, dice ser el hermano, pero es el tío. Todas esas conexiones se hacen con lo del último, pero sí, en el aspecto de ver esto como, ¿verdad? Como un tipo de fallo, el haber dicho por miedo a los hombres, es mi hermana, en vez de confiar en el padre completamente y decir, es mi esposa, ahora sí que es el padre, ¿verdad? Que pudo haber sido por un poquitito de falta de algo, ¿verdad? Puede ser. Esto de Hagar podría venir a ser una rectificación, y repito, por el hecho de lo que llegó a ser después con el nacimiento de Ismael y lo que tuvieron que sufrir. Y hoy en día el mundo entero en realidad, porque es de ahí donde viene Islam, ¿verdad? Pero también vean qué curioso cómo Abraham va ahí por el hambre y sale con riquezas.
Eso es lo que hace Yahweh con sus escogidos. Él permite que los impíos se acumulen para dárselo a los justos. Igual Jacob entró ahí por el hambre, quedaron en esclavitud, soportaron, y Yahweh los sacó con las riquezas de Egipto. Entonces igual va a ser ahorita. Espérense nomás. Entonces, y Abraham se levantó, y él y todos los que le pertenecían a él se fueron de Mizraim, y Faraón ordenó a algunos de sus hombres que le acompañaran a él y a todos los que iban con él. Y Abraham regresó a la tierra de Canaán, al lugar a donde él había hecho el altar, a donde él al principio había montado su carpa. Y Lot, el hijo de Harán, el hermano de Abraham, tenía un abasto pesado de ganado, rebaños y hatos y carpas, porque Yahweh les daba abundancia a ellos por motivo de Abraham. Abraham estaba habitando en la tierra. Los pastores de Lot discutían con los pastores de Abraham, porque la propiedad de ellos era demasiado grande para ellos poder quedarse juntos en la tierra, y la tierra no les podía soportar a ellos por motivo de su ganado. Entonces, a pesar de que era muy grande, tenían demasiado. No cande, dicen que no alcanza para dar de comer a todos, y por eso quieren deshacerse de un montón. Y cuando los pastores de Abraham iban a apacentar a su rebaño, ellos no iban dentro de los campos de la gente de la tierra, pero el ganado de los pastores de Lot no hacía así, porque ellos los permitían apacentar dentro de los campos de la gente de la tierra. Entonces ellos tenían su propia tierra, o su espacio en sí, en el que apacentaban a sus ovejas, pero como eran tantos, Abraham respetaba. Entonces le decía a sus pastores: solo denle de lo que nosotros tenemos, cuidado, les permiten apacentar en los campos de otra gente. Entonces los pastores eran respetuosos, mantenían eso, pero los de Lot, no. Los de Lot, ellos andaban, los pastores de Lot, con las ovejas y las vacas de ellos y todo, y por donde sea que fuesen, decían: que coman, déjenlos, no importa. Y muchos quizás decían: no, él es bueno, el Todopoderoso es bueno, él me da lo que es de otros, ¿verdad? Y mi punto es justificando hacer lo que no deben. Entonces ahí es donde Abraham tuvo que decirles: vamos a tener que hacer una separación, ustedes por su lado, yo por el mío, porque van a haber problemas. Y la gente de la tierra veía este suceso diariamente, y ellos venían a Abraham y discutían con él por motivo de los pastores de Lot. ¿Verdad? Al ser Abraham el líder ahí y el tío de Lot, se echa el: ¿qué es esto que me estás haciendo para hacerme odioso a los habitantes de la tierra? Que tú ordenas a tus pastores que apacienten a tu ganado dentro de los campos de otra gente. ¿Desconoces que yo soy un extranjero en esta tierra entre los hijos de Canaán? ¿Y por qué quieres hacerme esto a mí? Y Abraham discutía diariamente con Lot por motivo de esto, pero Lot no le hacía caso a Abraham, y él continuaba haciendo lo mismo, y los habitantes de la tierra venían y le contaban a Abraham. Y Abraham dijo a Lot: ¿cuánto tiempo serás tú un escándalo para mí con los habitantes de la tierra? Ahora yo te ruego que no exista más discusión entre nosotros, porque nosotros somos familia. Pero yo te ruego que te separes de mí. Anda y escoge un lugar a donde tú puedas habitar con tu ganado y todo lo que te pertenece, pero mantente a ti mismo a cierta distancia de mí, tú y tu casa. Que hay varias cosas. Por un lado, vean que son familia, pero a veces hay necesidad de hacer separación, porque así como la bendición de una persona por su justicia puede caer sobre los que están con esa persona, también la maldición de otra persona o la falta de justicia de esa otra persona puede traer un bloqueo a la bendición del justo que esté a la par. Curiosamente, Lot significa cubierta. Entonces Lot ahí estaba funcionando como una cubierta que no permitía que la bendición llegase a Abraham como Yahweh quería darle, porque sí había sido bastante bendecido, pero vean cómo esa bendición, toda esa riqueza ahora está convirtiendo en un problema. Entonces él entiende que necesita hacer una separación. La división es negativa, pero a veces la separación es necesaria, por eso somos separados. Y vean cómo él con mucho amor le está diciendo: somos familia y por eso mismo quiero que ya no tengamos problemas. Y creo que la única forma, porque no me ha hecho caso usted de decirle a sus pastores que no coman en otras tierras, la única forma es que nos separemos. Entonces, ve a ver para dónde. Y de hecho Abraham le dice, sí le dice, a ver dónde agarra, pero le dice: ¿quieres irse para allá o quieres irse para allá? Si usted se va para allá, yo me voy para allá. Si yo me voy para allá, usted se va para allá. Y le da la oportunidad de escoger a Lot, siendo Abraham el líder, el jefe ahí. En vez de lo que uno pensaría o la carne pensaría: yo soy el líder, entonces yo quiero esta parte que es mejor, usted váyase para allá, al lado, por malcriado.
Vean su misericordia y también su fe en Yahweh, que le va a bendecir porque le va a bendecir. Que él dice, escoja la tierra que quiera, yo me voy a donde sea. Simplemente quiero shalom. Entonces Abraham vuelve a ver y ve Sodoma y Gomorra. Y dice, Sodoma y Gomorra en ese tiempo exactamente no estaba tan feo, en el sentido de la justicia, como vemos después que se pone, pero también por otro lado se dice que Sodoma y Gomorra era un paraíso, era súper fructífera esa tierra. Hoy en día no, porque Yahweh la cubrió de fuego, ¿verdad? Y la dejó llena de azufre, exacto, toda. Entonces era como un paraíso. Por ende, él donde vuelve a ver esa tierra dice, uy, ahí, imagínense qué rico. Dice, pero yo te ruego que te separes de mí, anda y escoge un lugar a donde tú puedas habitar con tu ganado y todo lo que te pertenece, pero mantente a ti mismo a cierta distancia de mí, tú y tu casa. Exacto, van a hablar mal de Abraham, del poderoso de Abraham, por las acciones de Lot. Y vean cómo eso también ha estado muy claro en la congregación estos días, para que todos se lo estudien, los que están escuchando, y los que lo lleguen a escuchar después, espero en algún momento. Las acciones de la persona pueden afectar a la congregación si esa persona no se comporta como se supone que se tiene que comportar. Se le ha dicho, lo ha estudiado, el padre le ha dicho, etc. También por otro lado, esto, en este aspecto, en este contexto, Abraham representa a los pocos, Lot a los muchos. Y a veces uno tiene que decir, ya no puedo, o sea, yo les he dicho y quiero que nos llevemos bien, pero ustedes quieren seguir peleando, ¿verdad? Hay familias donde pasan en pleito y les gusta, es parte de la tradición. Y decir, no, yo he tratado de que tengamos paz, yo he tratado de enseñarles el verdadero poderoso, ustedes no quieren, entonces voy a tomar un espacio. No tengas miedo de irte de mí, porque si alguno te hace algún daño a ti, déjame saber y yo vengaré tu casa de él, solamente múdate de mí. Entonces vean también qué hermoso, le dice, yo lo defiendo, yo voy a seguir como si fuera lo mismo, simplemente necesito que estemos en otro lugar. Necesito que usted esté en otro lugar, pero si en algún momento tiene algún problema, hábleme, yo voy a estar aquí siempre para usted. Y eso también es muy importante, ¿verdad? Como cuando uno habla con algún familiar, sepa que voy a tomar una distancia porque usted ya sabe que yo tengo esta creencia y usted tiene otra, y terminamos peleando porque usted quiere vivir de una manera, yo quiero vivir de otra, usted no acepta la manera que yo vivo, etcétera. Pero sepa que siempre voy a estar ahí, siempre le voy a amar, siempre voy a estar ahí para usted si necesita alguna ayuda con lo que sea, ahí voy a estar. Como eran los pastores de Lot, que sería como decir los pastores cristianos, los pastores de los muchos, los pastores de la apostasía. También vean qué curioso, eran los pastores, como digo, los de Lot representarían a los muchos, los de Abraham a los pocos. ¿Y qué era lo que hacían los de Abraham? Solo le daban de comer lo que era de Abraham, solo lo del Padre, exaltado, la verdadera doctrina. Pero los otros, los de los muchos, los pastores de Lot, le daban de comer de las tierras de otros, como la doctrina de otras religiones. Mezclemos y démosle de comer lo que sea. Y Abraham ya les había dicho, no hagan eso, como Yahweh les ha dicho, nos ha dicho a través de la historia. Entonces, dice, y cuando Abraham había hablado todas estas palabras a Lot, entonces Lot se levantó y levantó sus ojos hacia el llano del Jardín. Y él vio que este lugar completo estaba bien hidratado y bueno para el hombre también, ya que proveía apacentamiento para el ganado. Y Lot se fue de Abraham a ese lugar, y él ahí montó su carpa, y él habitó en Sedom, y ellos fueron separados uno del otro. Y Abraham habitó en el llano de Mamre, que está en Hebrón. Y él montó su carpa allí, y Abraham se quedó en ese lugar muchos años. Exacto. Abraham se quedó en el monte apartado, elevado, mientras que Lot descendió al llano, a la llanura, ¿verdad? Espiritualmente también a Sodoma. Y ¿verdad? Con Abraham, Lot era visto mal, pero ahora que Lot se va para Sodoma es visto bueno, porque es el único que se salva es por esa promesa que le hace ahí, que cuando se da la pelea en que se llevan a Lot preso, Abraham va y lo salva. Y después también por eso se podría decir es que Yahweh va y le salva cuando se da lo otro.